Buenas, bienvenido, bienvenida a un vídeo más. Estoy muy contenta de que estés aquí. Hoy voy a hablarte de cómo desbloquear la vulnerabilidad, porque es un vídeo que mis guías me han estado diciendo que os revele. Y como yo he estado pasando por ese proceso justamente todos estos meses, con ese miedo a que nos vean llorar, a que nos vean sentir, a que nos vean débiles, a que nos vean en la cama, sin fuerzas, en nuestros peores momentos. Y estoy segura de que ese miedo tú lo tienes y por eso estás aquí, porque tenemos muy implantado en la cabeza que mostrar vulnerabilidad es un signo de debilidad, de que estamos rotos, de que necesitamos que nos arreglen, de que necesitamos que nos salven, de que somos imperfectos, de que no nos van a querer si nos ven débiles, si nos ven mal, si nos ven tristes, si nos ven mostrando las emociones. Y yo vengo aquí a abrirte los ojos y que tú veas todo eso de otra manera, porque pasar por un grado de tal oscuridad de no poder levantarme de la cama por las emociones tan fuertes que sentía, unas emociones que estaban llamando a mi puerta para explotar porque las llevaba guardando durante toda mi vida y quizás otras vidas, y quizás muchas de ellas ni siquiera eran mis emociones sino de ancestros, antepasados, porque sí, nosotros podemos sentir sus emociones cuando estamos rompiendo un ciclo, cuando estamos quitando traumas de ellos, dolores, cosas que no resolvieron. Nosotros sentimos sus propias emociones como si fueran nuestras, y es un proceso tan doloroso y tan fuerte que sí pienso que tú necesitas una guía para poder atravesarlo con mayor valentía y con mayor conciencia. Y quién mejor, una persona que ha pasado por lo más bajo, que ayudarte en tu proceso y darte un poco más de luz. Es importante que aprendas a ver las emociones, a reconocerlas, porque tenemos muy implantado en el subconsciente que sacarlas, mostrarlas es algo malo, y sin querer, sin saberlo, sin tener conciencia o por miedo, no las dejamos fluir, no las dejamos salir, no las dejamos expresarse. Entonces estas emociones aparecen en nuestra vida de otras formas, van a intentar mostrarse de todas las maneras posibles, y cuanto más las ignores, más fuerte va a ser su llamada a tu puerta. Y vas a empezar quizás a encontrarte mal, vas a empezar a tener dolores de cabeza, dolores de músculos, aparecerán personas en tu vida de forma casual que están pasándolo muy mal o que están pasando por cosas muy tristes, y a ti te van a remover mucho por dentro y realmente son un reflejo de ti misma o de ti mismo que no estás queriendo ver. Pueden, cuando dejas de realmente de hacerles caso de una manera tan fuerte como ignorarlas, ellas empiezan a gritar las emociones y empiezan a manifestarse en forma de enfermedades. Muchas de las enfermedades que tenemos hoy en día pueden ser porque has estado reprimiendo muchas emociones durante mucho tiempo, que tienes guardadas en tu cuerpo: la tristeza, el dolor, el miedo, el enfado, que son emociones muy densas que necesitan ser sacadas del cuerpo porque si no se quedan dentro. Y al final son energía. Las emociones son energía, son mensajes de tu alma que te están guiando, te están posicionando, te están reubicando para que tú aprendas a moverte por la vida de una forma más sabia. Y tú, cuando las ignoras, ellas van a querer que tú las escuches y van a gritar y van a mostrarse de formas más feas. Por eso no te tienes que asustar, porque por eso estamos aquí, para aprender a hacerlo de una forma más consciente. Y es algo que se aprende, es algo que no se nace sabiendo, y no te tienes que culpar si no sabes expresar la tristeza, el enfado, si piensas que lo estás haciendo mal, que no sabes cómo hacerlo de la forma que lo estés haciendo es perfecta para ti.
Pero sí es verdad que si notas bloqueos, que si notas algo de lo que yo he dicho antes en tu cuerpo, en tu alrededor, y no estás sabiendo gestionar, yo voy aquí a darte algunos consejos que a mí me han ayudado de verdad y han funcionado, porque yo fui una persona que estaba totalmente bloqueada, las emociones me aterraban, las guardaba, no era ni siquiera consciente que lo estaba haciendo hasta que no me abría este camino a sanar y ver todo lo que yo tenía dentro, y me di cuenta que todas las emociones estaban era como, para mí era como un pozo lleno de agua que estaba explotando y estaba cada vez más y más a rebosar, y necesitaba salir el agua por fuera porque si no ese pozo iba a reventar. Eh, por eso de hecho tuve una enfermedad, tengo 3 hernias discales que pues una de las mayores causas que yo sé que han sido provocadas es porque yo tenía que sacar muchas emociones y las había tenido, las guardé en el cuerpo y eso se había detonado, y de alguna forma el universo me empujó a sacar todo eso que al principio pues no lo entiendes, pataleas, te enfadas, dices ¿por qué no quiero esto? ¿Por qué me tiene que pasar a mí? Y Dios lo único que está haciendo es un favor, te está haciendo un favor porque Él es nuestra madre, padre, nos quiere cuidar, nos ama incondicionalmente y hace lo mejor para nosotros, aunque nosotros no lo veamos en el momento, y quiso que yo sacara todas esas emociones y me tuvo que empujar, me tuvo que empujar a lo más hondo para que yo pudiera sacar. Y eso fue una explosión de muchos, muchos meses de, de sentir que me rompía en mil pedazos, que cada poro de mi piel dolía, que todo me dolía, que sentía que mi piel se estaba rompiendo, que todo lo que sentía me estaba atravesando de una forma muy dolorosa, y hiciera lo que hiciera no era capaz de hacer nada más que dejarlo conscientemente ir y saber que tenía que pasar por eso. Y una vez liberadas de esa forma tan brutal ahora, eh, la reconozco, la siento, las sé mover por el cuerpo. ¿De qué manera? Mi manera, la que a mí me va bien, es escribirlo, escribir cómo me siento o dibujarlo. Porque para mí en el proceso en el que estás haciendo eso, lo estás expresando, te estás permitiendo sentir esa emoción al 100%. Y es una buena manera de aprender a sentirlas, porque tu cuerpo literalmente va a querer rechazarlas, echarlas para afuera, no va a querer sentirlas, pero es algo que el cuerpo hace sabiamente porque es sabio y sabe lo que tiene que hacer. Y si tú tienes implantado algo en la cabeza, y es el miedo tan irracional a sentir las emociones, a que literalmente te mueras si las sientes, pues va a rechazarlas, las va a tirar para afuera y no va a querer que sientas las emociones, te va a empezar a latir muy fuerte el corazón, vas a sentir sensación de ahogo, y lo que tienes que hacer en ese momento es respirar, tomar conciencia de tu respiración y usar el método que más a ti te funcione. Tienes que ir probando, tienes que ir usando varias cosas que a ti te llamen, que a ti te hagan sentirte a gusto. En mi caso fue la escritura y el dibujo, porque yo siempre he sido una persona que me ha encantado todo lo que tenía que ver con los libros, con escribir y con el arte y el dibujo. Siempre he sido muy artística, y de esa forma a mí ha sido una forma muy sana de sentir las emociones en el cuerpo. Y cuando tú las sientes, ellas se liberan. O sea, es algo, literalmente tu cuerpo sabe hacer todo eso ya por sí solo. Eso es una máquina perfecta. Y cuando las sientas van a salir. Cuando saques ese dolor y lo pongas en un papel, que es mi forma de hacerlo, literalmente va a bajar la intensidad y vas a poder volver a la calma.
También hay formas como el baile, el ejercicio, que son formas muy buenas de liberar emociones muy densas. Yo también las uso, pero realmente cuando te falta tanta energía en el cuerpo y estás pasando un proceso tan duro, tienes que hacer quizás actividades que te dejen más descansar y no usar tanto el cuerpo porque ya se está maltratando muchísimo por el proceso. Pero sí es una muy buena forma y yo, de hecho, la rabia es una forma muy buena también de sacarla con el baile, con el ejercicio. Algo que a mí me hubiera encantado que me explicaran, que me dijeran que yo era algo que me sentía muy culpable porque sentía demasiadas emociones a la vez, era todo muy intenso y eran todas las emociones mezcladas en un torbellino, un caos horrible. Y yo me sentía muy mal porque decía, es que ¿qué estoy haciendo mal? ¿Para que me sienta yo tan mal con todo? ¿Por qué no estoy pudiendo hacer nada? Porque por más que me esfuerce en salir las emociones, sacarlas, me siento peor aún. Y es algo que tienes que ser consciente de que estás pasando por un proceso muy duro y que llevas toda la vida, varias vidas, muchas vidas, cargando con muchas cosas que no son tuyas, cargando también con muchas emociones que has ido reprimiendo, tragando, reprimiendo, tragando. Y es un trabajo de muchas vidas y tienes que ser muy compasivo, muy compasiva contigo y respetarte, respetar tu proceso y tu duelo y ese caos, ese rompimiento que viene a enseñarte muchísimas cosas sobre ti que van a hacer que salga de ti una versión que tú no habías conocido nunca y van a liberar muchísima carga que llevabas dentro y no tienes más que hacer en ese proceso que respetarte totalmente y no forzarte, no culparte por nada, por no ir más rápido, por no ir más lento, por no ser mejor que los demás o hacerlo peor, porque es algo tan personal que es imposible que tú lo hagas mejor o peor que la persona de al lado o que esa persona, ese gurú que estás viendo, que saca las emociones de forma perfecta y que baila y que canta y que lo hace. No, sacar las emociones es un caos, realmente vienen, pasan por tu vida para destruir, para luego construir una versión nueva y debes dejarlas actuar y por eso tienes que darte el mayor cariño posible, rodearte, ir a un entorno, estar en un entorno que realmente sientas que estás segura o seguro, que tengas una persona que te trate como una madre, que sea para ti como esa persona que te da ese afecto de madre, que te trata con cariño, que te deja expresarte, que te deja sacar todo eso. Y créeme que encontrar una persona así que te esté apoyando en ese proceso va a facilitarte muchísimo las cosas porque vas a sentir más libertad para sacar lo que sea que tengas dentro y te van a dar esa suavidad y ese sentimiento de seguridad de que sentirte así de mal no va a hacer que nadie, que se asusten, que se alejen de ti, porque esa es otra, el sentimiento de culpabilidad que tenemos al sentir las emociones por miedo a que las personas se alejen de nosotros, porque probablemente pues hayas visto en tu entorno o de pequeño cuando te hayas puesto a llorar o hayas sentido las emociones o quizás seas seguramente si estás en este vídeo eres una persona súper sensible que siente las emociones mucho más intensas que la mayoría de las personas y es algo maravilloso, es un regalo divino porque eres una persona que puede realmente ver las cosas de otra manera y tener una fortaleza realmente mucho mayor que otras personas al sentir de verdad, al sentir con tanta intensidad y poder eh, aprender a ver la vida con otros ojos, desde la emoción, desde la tristeza, desde el miedo, desde el cariño y aprender a amar todas esas partes de ti que son tan valiosas, que te han hecho ser tú mismo y que es un don sentir esas emociones, ser una persona muy sensible porque van a ayudarte
ver a las personas y entenderlas de una forma más profunda, y eso probablemente sea un don tuyo oculto que tengas ahí que ni siquiera has podido ver, pero como de pequeño has sentido ese rechazo por sentir las emociones más que los demás. Se ha programado tu cerebro para tener miedo a la vulnerabilidad, a sentir mucho más que los demás. Y te digo desde el corazón que nunca en mi vida he sentido más alivio y más libertad que sentir las emociones como yo quiera, que nadie me diga cómo yo tengo que sentir, que nadie me diga que está mal o bien como yo estoy sintiendo, y que nadie me diga que ser vulnerable es algo malo y algo débil, y realmente programar mi cerebro, cambiar todas esas creencias para poder dejarme sentir sin tener miedo a que se vayan de mi lado, a que me rechacen, a que me miren mal, a que me desprecien, a que no me quieran o a que me juzguen. Sí, todo eso realmente, cuando haces consciente esa parte de ti, te das cuenta que piensas todo eso, y ayuda mucho a atravesar todo eso, y realmente vas a ver que las personas que tenían que quedarse se van a quedar, y las que no se van a ir, y lo aceptamos, lo integramos y lo dejamos ir, porque esas personas no tenían que estar en tu vida si se han ido, y no pasa absolutamente nada. No eres tú el problema, sino ellos, que en su momento de vida no están a esa altura o no conectan con tu proceso, y, y ahí vas a comprender que realmente eres tú el que o la que se tiene que sostener en ese proceso tan complicado, y darte todo el amor que sepas y usar las herramientas que tú tengas, que son lo mejor que tienes y son perfectas en ese momento, y así poder pasar ese proceso. También quiero que sepas que al principio probablemente te va a costar, vas a sentir que no sabes hacerlo, que es muy duro, que no lo estás haciendo bien, que lo tienes que hacer mejor o que no lo sabes hacer, y te vas a rendir y vas a volver a patrones anteriores. Y no, de verdad te prometo que si sigues, si persistes un poco más, si dejas al cuerpo que haga las cosas como sabe, porque el cuerpo es muy sabio, si te dejas ser, con el tiempo vas a integrar esa forma de ser, esa forma de actuar, porque es algo que tú no has estado haciendo nunca, es una versión de ti que se está creando nueva, y necesita morir la versión anterior, la que no se trataba bien, la que no se dejaba sentir nada, ese bloque de hielo que tenemos alrededor, y hay que romperlo y dejarlo ir y aprender que en esta vida venimos a aprender a recordar cómo se hacen las cosas desde los ojos de Dios, y debes respetarte en ese proceso también en el que estás aprendiendo a sentir las emociones, y ser consciente de que al principio va a ser algo duro y que vas a sentir que lo estás haciendo mal o que no sabes hacerlo, pero aquí las cosas se aprenden, las cosas de la vida se aprenden, y hay que darnos tiempo y paciencia para todo esto, porque somos muy sabios, tenemos esa voz interior que nos guía todo el tiempo, y puedes acudir a ella cuando tengas esos momentos en que ya no sabes qué hacer más, y te va a dar las respuestas que necesitas en el momento adecuado, y así vas a poder liberar ese cuerpo emocional que estaba gritando para que tú veas esas partes de ti que no querías ver, y seas reubicado, recolocado en el camino que tenías que seguir para ser esa mejor versión de ti y cumplir todos tus sueños. Por eso me despido, nos vemos en el próximo vídeo, y déjame por abajo en los comentarios si tú también estás pasando por un proceso muy duro, si no has sabido manejar las emociones como a ti te hubiera gustado, y yo con gran placer te voy a contestar y te voy a dar mis mejores consejos, y nos vemos en el próximo vídeo.